Bien, entonces vamos a empezar. Este es el software. Se llama EcoStruxure Machine Expert Basic. Antes se llamaba Sun Machine, ¿no? Entonces, a lo mejor en los videos que ponga ahí de YouTube va a aparecer como Sun Machine, porque en sí es una actualización que le hicieron al programa, pero básicamente es lo mismo, ¿sí? Entonces, una vez que abran aquí el programa, pues les va a aparecer en blanco, pueden crear un nuevo proyecto, como quieran, es la misma. Al final de cuentas, cuando lo vayan a guardar, el mismo programa les va a pedir que lo guarden en algún punto, simplemente le dan guardar como proyecto o guardar, por ejemplo, y pues aquí le dan un nombre, ¿sí? Este archivo es el que va a tener la configuración y el programa que ustedes vayan a tener, el que vayan a generar, ¿sí? Entonces ustedes le pueden poner práctica 1, práctica 2 cuando vayan haciendo las prácticas. ¿Qué otra cosa? Este programa se va a guardar también en el PLC una vez que lo carguen, ¿no? Pero este es para que tengan el proyecto en su computadora. Después les explico esa parte. Bien, en esta primera pestaña, a ustedes les va a aparecer siempre en configuración, siempre aparece aquí. Ustedes aquí en propiedades pueden poner información acerca del proyecto, acerca por ejemplo, quién realizó el proyecto, la empresa, información del proyecto, o sea, el programa, qué es lo que hace en sí, para qué sirve, ¿no? Es una configuración típica de información del proyecto. Esto es para que ustedes, por ejemplo, si están trabajando en esta parte de automatización y les toca hacer el proyecto, y aquí pueden definir todo eso, en qué consiste este programa, para qué PLC es, eh, no sé, es el que controla la línea de producción de tal producto, o el que controla una máquina de tal producto, o lo que ustedes quieran, ¿eh? Solamente es para eso, no es necesario, no es requisito llenarlo esto, simplemente es información extra que pueden meter ahí en la estructura del proyecto. Esta pestaña es la importante. Bueno, ahorita vamos a ir viendo cada una, pero esta pestaña es importante porque aquí configuramos el software. Como yo les dije, cualquier PLC de la marca y el modelo que sea se va a programar en lenguaje escalera. Hay algunos que se pueden programar en bloques de funciones como si fueran con puertas lógicas. Los que están llevando sistemas automatizados, por ejemplo, pues pueden relacionar eso de con puertas lógicas también con un tipo de programación que algunos PLC aceptan. Hay otro tipo de programación que se llama texto estructurado, que se programa como si fuera una especie de C++ o C++, C Sharp o Basic, algún lenguaje de programación de alto nivel. ¿Sí? El diagrama de escalera es un lenguaje de programación de PLC, pero no es un lenguaje de alto nivel. ¿Sí? Como tal, no se considera lenguaje de alto nivel. Como les decía, en cada modelo de PLC de cualquier empresa, el software que van a utilizar ustedes es diferente y tiene características diferentes, pero lo más común es que siempre hay un apartado de configuración, sobre todo en los equipos de alta gama. Los Siemens S7300, los Control-Logix de Allen Bradley, siempre tenemos que configurar qué es lo que tenemos como hardware físico. Es decir, en esta pestaña de configuración es donde nosotros vamos a meter el hardware. ¿Sí? Porque recordemos que los PLC de alta gama, pues tú compras el CPU y vas comprando diferentes tarjetas. Entonces es importante la configuración del hardware para que cuando estén ustedes cargando ese software al PLC, pues el PLC no sabe qué es lo que ustedes conectaron físicamente. Por eso tienen que estructurarlo eso. Hay algunos PLC de gama baja que no es necesario, como el caso de los Micrologix de Allen Bradley o el S7200, donde tú nomás escoges el modelo del PLC S7200 y como ya trae definido cierta cantidad de entradas y salidas, pues ya no tienes que configurar nada más que el modelo. ¿Sí? En el caso del PLC que tenemos en la escuela, el Schneider, y en este software pues nos están pidiendo cierta configuración. Primeramente, ¿qué PLC es el que estamos programando? Esta parte de aquí dice mi controlador, o sea, ¿qué PLC es el que estás usando? ¿Qué modelo? ¿Sí? Entonces, es la primera cosa que tenemos que configurar. El modelo que tenemos en la escuela, bueno, todos los PLC o los modelos PLC van a estar en esta segunda pestaña, en esta parte de aquí, en esta columna. El modelo en sí específicamente que usamos en la escuela es el TM221C40R. Este es específicamente el que tenemos en la escuela.
si mal no me equivoco, ¿no? Por ahí busco una configuración. O bueno, voy a abrir mejor un proyecto que ya tengo. Vamos a ver, este proyecto nomás para ver la configuración. No recuerdo exactamente qué modelo es, ¿no? Sí, es el 221CR40. Voy a abrir un proyecto nuevo mejor para configurarlo desde el principio. Ahí está. Entonces, se ve esto, sí, sí se ve la explicación de que el modelo que tenemos es este, el 40C, el TM221C40R. ¿Se lo ven? Sí, estoy compartiendo bien la pantalla. Tenemos que ponerle ese, donde dice Logic Controllers. Aquí sí. Dice M2221 Logic Controller. A lo mejor a ustedes les puede parecer que está cerrada, pero aquí le tienen que hacer clic para que se despliegue. Y lo que Ajá. tienen que seleccionar es este de aquí. Pero no se selecciona, sino que se hace un clic y se arrastra de esta manera. Así. Y aquí les va a pedir Ah, si ok. lo quieren reemplazar. Son diferentes controladores. Ajá. Le dice O- controladores, le dan un clic y lo arrastran a esta imagen de aquí. Y les va a preguntar si lo quieren modificar, le dan que sí. Aquí les va a aparecer la reemplazarlo. imagen, les va a aparecer aquí la imagen del PLC. Este es el modelo que nosotros tenemos en la escuela. Como ya les dije, este modelo de PLC ya tiene una cantidad definida de entradas y salidas, pero la empresa o el modelo este en particular de este PLC también acepta tarjetas de expansión. Nosotros también podemos meter aquí, creo, no recuerdo si son 3 o 4 tarjetas de expansión que acepta este PLC. ¿Sí? Entonces, ahorita por lo pronto, como es la configuración básica, no me voy a meter lo que vienen siendo las tarjetas de expansión. Eso lo vamos a ir viendo más adelante cuando veamos lo que son entradas y salidas analógicas. Entonces, para que no estén configurando y arrastrando todas esas tarjetas de expansión ahorita, al principio, que no las van a utilizar, pues eso lo estoy dejando por un lado hasta que lo vayamos a utilizar. ¿Sí? Aquí es importante también definir que sin importar de qué empresa sea el PLC que vayan a utilizar ustedes, si trae tarjetas de expansión y quieren utilizar esas tarjetas de expansión, tienen que configurarlas. Si no las configuran, no las van a poder usar. Entonces, aquí yo si cargara este programa al PLC de la escuela y quisiera utilizar alguna de sus tarjetas de expansión, si yo no las agrego aquí en la configuración, no voy a poder usar. ¿Sí? Entonces, como por lo pronto nomás vamos a necesitar esto para la primera práctica o la configuración básica, pues solamente arrastro el modelo del PLC que tenemos físicamente en la escuela. ¿Sí? Si el modelo que ustedes tienen físicamente no es este y lo intentan cargar al PLC, les va a dar un error. ¿Sí? Ahí les va a marcar un error de que el modelo del PLC donde quieras mandar la información no es compatible con la configuración que tú tienes. ¿Sí? Entonces, es este de aquí. Bien, una vez hecho eso aquí, pues aquí abajito tenemos información del dispositivo. Aquí nos dice que es un PLC que tiene 24 entradas digitales, 16 salidas de relevador. Ojo, mira, aquí nos está diciendo que no son salidas de transistor, son salidas de relevador y aquí nos da entre paréntesis 2 amperes. ¿Qué significa? Que esas salidas de relevador máximo podemos exigirles 2 amperes de corriente. Si ustedes quieren conectar un motor que necesita 10 amperes, pues no lo conecten directo a esta salida. Tienen que utilizar alguna etapa de potencia, que lo vamos a ir viendo conforme vayamos avanzando. Luego tiene 2 entradas analógicas, tiene un puerto de línea serie. Esto de puerto de línea serie se hace referencia a esta parte de aquí. O sea que este PLC pueden conectarlo mediante el cable Ethernet o un cable UTP a una computadora o a un HMI o generar una red industrial mediante este PLC. Es decir, que este PLC es compatible con redes industriales. Ustedes pueden comunicar a este PLC con otro conectado a través de este puerto Ethernet. ¿Sí? Todo eso lo vamos a ir viendo más adelante, no se preocupen, nomás es lo que aparece aquí abajo. ¿Sí? Igual si escogen ustedes algún otro modelo y lo arrastraran, pues aquí les va a decir las características que tiene ese PLC. Aquí aparece también, de hecho, aquí nos dice que este modelo, el 221C16T, tiene 9 entradas digitales, 7 salidas de transistor. Aquí miren, fíjense, salidas de transistor y la corriente máxima es de 0.5 amperes. Es lo que yo les comentaba. Cuando tenemos un PLC con salidas de transistor, la corriente que podemos demandarle es muy pequeña. Entonces, nada se conecta directamente al PLC.
siempre tenemos que utilizar algún otro dispositivo al cual le podamos demandar la corriente y el PLC solamente se encargue de encender o apagar ese dispositivo. ¿Sí? Eso ya lo voy a explicar. Así podrían irse con todos los modelos y van a ver que tienen diferentes características, o sea, ahora sí como quien dice, de diferentes sabores, colores, como quieran verlo, ¿no? Hay diferentes tipos de modelo. Aquí tenemos este otro, muy diferente. Pero bueno, el que tenemos en la escuela es este 221C40R, ¿no? Entonces es el que tenemos que configurar siempre en cualquier práctica porque es lo que tenemos físicamente. Bien, luego esta pestaña de aquí es también sumamente importante y la vamos a ir viendo conforme vayamos avanzando en la parte de programación, porque aquí nos va a dar un montón de información. Si nos vamos aquí a entradas digitales, si hacemos clic aquí, nos aparecen todas las entradas digitales que tiene este PLC, ¿sí? Y sobre todo, lo más importante, nos da la dirección de cada una de estas entradas. Estas son los direccionamientos, es decir, que cuando nosotros estemos programando este PLC, estos son los nombres de las entradas que nosotros podemos utilizar. Profe, ¿Sí? en dónde le dio clic para que saliera Aquí ese donde cuadro? Es que entradas estoy en el digitales. celular y no me sale Aquí, completa la pantalla. Tengo que moverle. ok, aquí donde dice entradas digitales. Aquí abajito del Ah, ok, microcontrolador, ya, ya, solo ya. tarda un poquito en cargar, pero ahí va a aparecer, ¿sí? Y Sí, como ya. decíamos, este PLC tiene 24 entradas, es decir, aquí está. Si las contamos, empezamos siempre en el 0, 0.0 y terminamos en el 23. Aquí por norma, y eso ocurre casi en todos los modelos de PLC, siempre va a estar esta nomenclatura, 0.0. ¿Qué significa eso? 0 pertenece al puerto. Está diciendo que esta entrada pertenece a un puerto y después del punto es el pin o el posicionamiento de la entrada, ¿sí? Si no van a hablar, por favor, si le pongan mute al micrófono para que no se escuche ruido de fondo. Recuerden que los videos los estoy grabando. ¿Sí? Bien. Entonces, por norma, siempre en los PLC siempre vienen como input 0.0, donde 0 es el puerto al que pertenece. Si yo agregara tarjetas de expansión, significa que esa tarjeta iba a ser el puerto 1, luego el puerto 2, luego el puerto 3. Entonces, el direccionamiento de esas entradas o salidas iba a cambiar. Aquí va a ser 1.0 para el primer puerto, luego 2.0 para el siguiente puerto y así nos íbamos a ir, ¿no? Por norma, casi siempre es de esa manera. Y el pin simplemente es en la posición. Aquí viene de manera física, en imagen nos pone en verde las entradas digitales donde están posicionadas en el PLC de manera física, que son este recuadro verde de arriba. ¿Sí? Y ahí viene hasta numerado. Ahí, de hecho, si vieran el PLC físico, pues ahí vendría numerado, vendría abajo de esas clavijas, de las clemas, viene un número donde te dice quién es cuál entrada, pues a la 1, la 2, la 3, dónde está posicionada. ¿Sí? Luego de eso, nosotros podemos dar clic aquí en salidas digitales y nos va a aparecer el posicionamiento de dónde están las salidas digitales de ese PLC y cómo se van a nombrar. ¿Sí? Aquí nos aparece a nosotros con la letra Q. Cambia la nomenclatura. En algunos PLC las salidas vienen con la letra O de output. Aquí esta nomenclatura es alemana. Entonces, utilizan la I como input y la Q como salida. De hecho, en el software se debe poder configurar aquí para que no se maneje con la letra Q, sino con la O. Pero no me quiero meter en eso, entonces lo vamos a dejar así, lo vamos a manejar aquí, de esta manera. Si su configuración, eso es importante que entren aquí para saber qué tipo de configuración tienen. Porque a lo mejor ustedes pueden, el programa cuando instalaron les cambió la configuración y en vez de manejar la Q, manejan la O, pues ya pueden saber qué es lo que tienen que manejar aquí o configurarlo. Por alguna parte por aquí debe tener la configuración para cambiar lo que viene siendo cómo la nomenclatura de las entradas o las salidas, ¿no? Parece ser que este software no lo tiene o por ahí lo debe tenerlo por ahí. En Siemens sí se puede modificar eso. Luego tenemos aquí entradas analógicas. ¿Por qué? Este PLC tiene entradas analógicas. Si hacemos clic aquí en entradas analógicas, aquí está el direccionamiento de las entradas analógicas, ¿no?
Ahí depende de cada modelo. Hay PLCs que tienen entradas analógicas, hay PLCs que no tienen. ¿Sí? Aquí nos dice contadores rápidos, contadores muy rápidos. Estos son dispositivos especiales que, pues, como su nombre lo dice, son contadores de alta velocidad, que son muy sensibles a los cambios, ¿no? Tenemos 4 y aquí está el direccionamiento de esos 4 contadores rápidos. Este bus de entradas y salidas es más que nada para ver qué tanta energía se está consumiendo tanto en las entradas como en las salidas, ¿no? Es más que nada por eso, porque al final de cuentas habíamos visto que en las salidas de tipo transistor únicamente podemos demandar como máximo 500 miliamperes, pero es 500 miliamperes entre todas las salidas, no en cada una. Es decir, que no puedo decir esta 500, la siguiente 500, la otra siguiente 500, no, son 500 entre todas. Sí, entre todos los que vienen siendo las entradas o salidas. Entonces tienen que tener cuidado con eso. Por lo general, por esa situación, nada se conecta directo a los PLC. Sí, siempre que tenemos que tener un dispositivo externo, incluso para luces, para algo tan sencillo como una luz LED o un indicador, una lámpara, una torreta, tenemos que utilizar algo de manera externa. Sí, el PLC únicamente recibe y envía señales, nada de potencia, nada de grandes corrientes. Luego tenemos esto de aquí, es el protocolo para cambiar lo que viene siendo cómo cargamos el programa al PLC, si lo vamos a cargar por el cable UTP, la velocidad de transmisión y esas cosas, ¿no? Por aquí debe venir también la IP. Bueno, creo que hasta que agreguemos las otras tarjetas nos va a permitir modificar lo que viene siendo la dirección IP de este dispositivo. ¿Por dónde venía eso? Pues, bueno, ahí después lo checo. Por aquí debería venir la dirección IP del dispositivo. Bueno, eso lo checamos después cuando lo vayamos a utilizar, ¿no? Todavía no falta bastante para eso. Bien, una vez que ya escogieron el modelo del PLC, las tarjetas, checaron los direccionamientos para tener esa información, pasamos a la siguiente pestaña. Esta es la pestaña de programación. Aquí nos va a marcar un error, aquí tenemos un error, tenemos una crucecita, nos está diciendo que hay un error en las líneas de programación. Ese error ahorita sale porque no tengo absolutamente nada en el programa, entonces es un error porque no hay absolutamente nada en la estructura del programa. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a empezar ahorita, vamos a empezar por algo sencillo. Aquí tenemos, para empezar esto lo vamos a programar en lenguaje escalera, ¿no? No recuerdo si este PLC permite programación en diagrama de bloques. Según yo sí, pero no, nunca me he metido con eso. Pero ahorita aquí por lo pronto vamos a empezar con lo que viene siendo el diagrama escalera. Aquí tenemos lo que vienen siendo los contactos. Como yo les dije, el diagrama escalera no es un lenguaje de alto nivel, es un lenguaje prácticamente de bajo nivel, por así decirlo, que se asemeja a una instalación eléctrica. O sea, yo quiero encender un foco, pues agarro un contacto. Ese contacto puede ser normalmente abierto, normalmente cerrado, que aquí lo llaman contacto negado. Puede ser contacto de flanco ascendente, contacto de flanco descendente. Vamos a utilizar un normalmente abierto. Hacemos clic y sin soltarlo, pues lo posicionamos por ahí. ¿Sí? Luego, estas son las entradas. Los contactos son para mí lo que yo manejo como entradas. Los contactos se utilizan para entradas digitales. ¿Sí? La que vienen siendo entradas analógicas, pues eso lo veríamos después. Luego tenemos las bobinas. Las bobinas son las salidas. O sea, si yo quiero activar, quiero encender o apagar un motor, pues básicamente tengo que activar o encender una bobina. Hay diferentes tipos de bobinas. Esta bobina, tenemos esta bobina negada, que es lo contrario, en vez de apagarlo, de encenderlo, se apaga básicamente. Luego tenemos las bobinas del tipo set, tenemos las bobinas del tipo reset y tenemos, esto nunca lo he manejado, no sé qué será. Activación del paso GraphSet. Bueno, tendría que checar eso a ver qué es. Entonces queremos una bobina, la jalamos y la ponemos así.
¿sí? Y aquí es lo que yo les comentaba, que se asemeja a una instalación eléctrica. Por este lado tengo un voltaje positivo, por este lado tengo tierra. Entonces, si yo quiero que esta bobina encienda, pues de este lado tengo tierra, aquí yo tendría que mandarle voltaje. ¿Y cómo le voy a mandar voltaje? Pues hasta que active lo que viene siendo este contacto, ¿sí? Ahora, este contacto, pues no es un contacto físico, no es algo que ustedes van a presionar, sino que más bien es una señal que el PLC va a recibir y va a activar a este contacto. Esa señal, pues puede venir de diferentes lugares, puede ser una entrada física, una señal de voltaje que reciba, o puede ser una memoria que active a este contacto. Lo de las memorias lo vamos a ir viendo también más adelante. Entonces, si recordamos la nomenclatura para una entrada, pues dijimos que era la I de input. Y en cuanto pongo la I, aquí me aparece una ventana con todas las entradas que yo tengo en este PLC, que aquí pues son 24. Pero vamos a utilizar la I 0.0. El símbolo de porcentaje siempre se utiliza, es parte de la nomenclatura de este PLC Schneider, ¿sí? Entonces aquí es porcentaje y 0 punto y la entrada que tú quieras. Si este porcentaje no lo ponen, les va a marcar error, ¿sí? Luego, en la salida, pues también agregamos un direccionamiento. Yo quiero que cuando se active este interruptor de aquí del programa, pues encienda esta bobina, básicamente. Entonces, dijimos que era la Q, estaba configurado para la Q este PLC, y aquí nos aparecen todas las salidas digitales que tiene este PLC. Agarramos la 0.0, ¿sí? Entonces, de aquí si ven, ya se quitó el símbolo ese de que había un error del programa, porque ya este software ya checó que todo lo que estamos aquí programando, pues está correcto. Aquí no hay ningún error de programación. Eso, cuando no hay un error de programación, no significa que el programa vaya a hacer lo que nosotros queremos. Simplemente significa que todo está conectado bien. Si funciona o no funciona, depende de cómo lo hayan programado ustedes, ¿no? Pero todo aquí está bien conectado, es lo que significa. Este programa, ¿qué es lo que va a hacer? Pues básicamente yo presiono a este de aquí y se va a encender esta bobina. Es lo único que va a hacer. ¿Sí? Es un programa sencillo, nomás para que empiecen esa parte de programación. ¿Cómo lo cargo el PLC o cómo lo simulo? Que nosotros vamos a estar simulando aquí, porque pues no tengo el PLC aquí en mi casa, ¿no? Como para cargarlo. Nos podemos ir en esta cuestión en puesta en funcionamiento. Si nosotros queremos mandar esta información al PLC, aquí nos va a aparecer, aquí nos aparecería el modelo. Nos aparecería el PLC tal, está conectado. Tendríamos que dar clic aquí en inicio de sesión para que la computadora se conecte con el PLC y de ahí presionar esta parte de aquí que dice de PC a controlador, entre paréntesis descarga. O sea, vamos a descargar el programa que tenemos en la computadora que estamos haciendo al PLC. ¿Sí? De esa manera se hace la parte para descargar el programa al PLC. No es complicado, la verdad, es muy sencillo. Pero pues como yo no lo tengo aquí y ustedes no lo van a tener, lo que nosotros vamos a hacer es iniciar simulador. ¿Sí? Ahí está. Permitir acceso. Ahí está. Iniciamos el simulador y nos aparece esta ventanita que está aquí. Esto está simulando lo que viene siendo el PLC. Si se fijan, aquí vienen las entradas, las 24 entradas del PLC. Aquí vienen las salidas digitales, las 16 salidas del PLC, y aquí están las entradas analógicas. ¿Sí? Entonces, esto es lo que tenemos ahorita conectado físicamente en el PLC. Es en lo que configuramos. Si yo le hubiera agregado tarjetas de expansión, pues aquí me hubiera aparecido una tarjeta, 2 tarjetas, 3 tarjetas. Pero eso yo no lo configuré, entonces no me aparece. Bien, una vez hecho esto, nosotros podemos ir a hacer clic en esta pestaña de programación, porque nosotros podemos ver también cuando se está ejecutando un programa en el PLC, ver qué es lo que está pasando, si se está activando si este está encendido o qué es lo que está sucediendo, ¿no? Lo podemos ver de esta manera. Cuando tengamos conectado la computadora, que es la terminal de programación al PLC, nos permite hacer ese enlace, ¿no? Ver qué es lo que es, qué variables, qué es lo que está sucediendo dentro de mi rutina de programación para poder corregir, para ver si dónde está el error, porque el programa no está haciendo lo que yo quiero, pues simplemente me sirve para eso. Aquí el PLC todavía no está corriendo. Ya iniciamos el simulador, pero el PLC en sí no está haciendo nada.
Si se fijan aquí, está parpadeando este foquito que dice run, porque lo que está ocurriendo es que el PLC está pausado, por así decirlo. El programa ya se cargó al PLC, pero no está haciendo nada porque no le hemos dado aquí, para que inicie el controlador aquí. Este botón de play, Maestro, dígame. no sale el recuadro ese donde sale run en su pantalla. Ah, no sale el recuadro ese del run. No, no se Es, ve, pues. bueno, voy a compartir entonces la pantalla de otra manera. Déjeme, la comparto entonces de otra forma. Así compartí, vamos a Un ver. recuadro que dice Power, Run, Error y Start. Ajá, es ese, pero ahorita lo voy a poner de otra manera. Ok. A ver. Ahí ya aparece, ¿no? Sí. Ok, aquí está. Aquí este es el de ROM que está parpadeando, o sea, el PLC no está trabajando en sí. El simulador del PLC no está trabajando. Entonces, ¿cómo hacemos que esto deje de parpadear y el programa empiece a trabajar? Pues simplemente le hacemos clic aquí, en iniciar controlador. Si se fijan aquí también, en el mismo programa, aquí todo se ve igual, no ha cambiado nada, todo se ve sombreado. Es porque el PLC no está trabajando. Entonces, si le doy aquí, aquí me está preguntando que el PLC va a iniciar y que no sé qué, le damos que sí. ¿Sí? De esa manera ya deja de parpadear y ahí ya está trabajando el simulador. ¿Sí? Entonces, ¿cómo funciona esto, este simulador? Bueno, yo aquí definí que este interruptor se va a activar cuando recibe un voltaje a la entrada 0.0. En mi simulador la entrada 0.0 es esta de aquí. Entonces, si yo hago clic aquí en este 0, pues esto se va a activar, a su vez le va a mandar voltaje a esta bobina y la bobina pues se va a activar. La bobina está conectada a la salida 0.0. Entonces, la salida 0.0, que es esta de aquí, es la que se tiene que encender o la que tiene que iluminar. Entonces, si le hago clic aquí, ahí está. Ven cómo se ilumina aquí verde diciendo que esta señal está activa y a su vez activa esta señal de aquí y en el simulador está activando esto de aquí. ¿Sí? Si yo la dejo de presionar, pues simplemente se deja de activar. ¿Sí? Es un programa muy sencillo para encender algo o apagar algo, ¿sí? Ahora, lo que yo les comentaba, al final de cuentas, un PLC pues, simplemente recibe una señal de voltaje, la procesa y obtiene una salida. Este es un programa muy sencillo donde ustedes dicen, bueno, pues nomás se prende y apaga, ok, pero esta señal de voltaje, ¿de dónde viene? Pues viene de un sensor de presencia, por ejemplo, donde está conectado, no sé, a una puerta, pasa una persona, ese sensor manda una señal y activa, no sé, una alarma, ¿sí? Para decir que alguien pasó por esa puerta. Tan sencillo como eso. O un sensor, bueno, aquí no es un contador, pero puede ser así la analogía, donde pasa una caja, manda una señal de voltaje y simplemente va un contador que va contando cuántas cajas van pasado por la línea de producción. Pueden ser muchas cosas, ¿no? Aunque el programa aquí sea sencillo, esto que está aquí, que va a estar conectado físicamente a la entrada 0.0, pues va a ser una señal de voltaje que se reciba de algún sensor, del sensor que ustedes quieran o se imaginen, que va a estar conectado o va a realizar alguna función en específico. ¿Sí? Entonces, un programa de un PLC es tan sencillo como eso, pero lo que podemos hacer con eso, pues son un montón de cosas, ¿no? Aquí, por ejemplo, no se alcanza a ver porque estamos en una cuestión de un simulador, pero estas bobinas son del tipo normal, es decir, que esta bobina va a quedar encendida únicamente cuando yo tenga presionado aquí este interruptor o cuando tenga una señal. Pero ¿qué pasa cuando yo quito esa señal? Se apaga, ¿verdad? Hay otro tipo de bobina que no, que son del tipo set o retentivas que se llaman en algún otro software de programación. Eh, Siempre que queramos hacer modificaciones del programa, van a tener que hacer esto, detener el simulador. Creo que siempre lo tenemos que detener. Bueno,
O le tenemos que dar pausa aquí, stop o pausa para que detenga el simulador. Voy a cambiar aquí del tipo de bobina. Voy a ponerle esa bobina que les digo, que son estas, las bobinas del tipo set, para que las vean. Y el direccionamiento puede ser la misma, no importa. Vamos a darle aquí y vamos a iniciar otra vez el simulador para que vean a lo que me refiero. Nuevamente, le damos play y nos vamos al simulador. Aquí. Es el mismo programa, lo único que cambié es que la bobina ya no es del tipo normal, es del tipo set o retentiva. Entonces, ¿qué pasa si activo la salida? Enciende la bobina. ¿Qué pasa si quito señal a la bobina? Permanece encendida. ¿Sí? Entonces, esta es una bobina especial que una vez que recibe una señal se va a quedar enclavada, es decir, que va a quedar activa y no se va a desactivar nunca, a menos que yo utilice una bobina especial que se llama bobina del tipo reset, que es esta de aquí, que es especial para resetear este tipo de bobinas. Entonces, estas dos siempre van de la mano. ¿Sí? Entonces, eso es por decirles o darles un ejemplo, ¿sí? Estos son componentes básicos del PLC, interruptores, bobinas. Aparte de esto, tenemos componentes especializados, o que también son básicos, por así decirlo, pero ya no tan básicos como este. Es en este, bloque de funciones. Si hacemos clic aquí, nos van a aparecer diferentes bloques con diferentes funciones, su nombre lo dice, bloques de funciones, donde tenemos diferentes componentes. Tenemos timers, aquí vienen, temporizador, tenemos, estos son registros para mover información, registros de desplazamiento, esto es para manejar números en binario. Tenemos contadores, aquí lo ponen como contadores de paso, son dos tipos de contadores. Aquí tenemos otro tipo de contador, contadores rápidos, son lo que yo les decía, que unos contadores que son muy sensibles. Contador de alta velocidad, todavía más rápido. Tenemos generadores de pulso. ¿Qué otra cosa? Y bueno, estos son más que nada para manejar variables o memorias para diferentes tipos de tarjetas, ¿no? Por ejemplo, para comunicaciones, para almacenar, por ejemplo, o leer una variable o escribir una variable ya compleja, ¿no? Ya no solamente en binario. Estos RTC son para manejar relojes en tiempo real, ¿sí? Para cuando necesitan mucha precisión en una parte de un proceso, se utiliza esto. Entonces, por lo general, cualquier programa, cualquier rutina, cualquier parte de programación, cualquier cosa que quieran hacer, siempre se logra con timers y con contadores. ¿Sí? Hay otros bloques también que los vamos a ir viendo. Hay bloques, por ejemplo, aquí tenemos el XOR, como les decía, del tipo como si fueran compuertas lógicas. Aquí tenemos bloques de comparación. O sea, si tengo dos variables, si son iguales, si son mayores que, menor que, igual que. Tenemos comparaciones aquí también. Es un bloque especial que nosotros aquí escribiríamos la operación matemática que queramos hacer. ¿Sí? Esto se utiliza mucho cuando tienen entradas analógicas, porque cuando son entradas digitales, pues no hay nada que comparar. La misma entrada digital solamente acepta dos datos, dos posiciones, pero en cambio una analógica acepta un montón de posiciones. Entonces, estos bloques se utilizan para la cuestión de señales analógicas. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer ahorita, voy a utilizar el timer y lo voy a configurar. A su vez, existen diferentes tipos de timer, ¿no? Hay, vamos a ver, aquí no me deja. Es lo que les comentaba, tienen que poner siempre que vayan a hacer una modificación del programa, tienen que detener el simulador para que les deje modificar algo. Ahí está. Aquí donde les digo, hay diferentes tipos de timer. Este es del tipo TOM, del tipo TOF, del tipo TP, que es del tipo Pulse. Cada uno hace una función diferente, ¿sí? Entonces ahí pueden ir jugando con eso. Vamos a ajustar este que es del tipo TOM. Esto básicamente es un timer donde tú le mandas una señal, va a contar un tiempo que ustedes determinen y después de que pase ese tiempo va a activar una señal, va a activar la salida. Entonces el preajuste es ustedes qué tanto quieren que cuenten. Yo quiero que cuente 3 segundos,
le ponemos el 3. Luego modificamos la base de tiempo. Si yo lo dejo así, son 3 minutos. Yo quiero que cuente 3 segundos, pues le dejo en la base en cuestión de segundos. ¿Sí? Esta cuestión de retentivo, simplemente para se resetee solo o no se resetee, ¿no? Igual es algo con lo que tienen que jugar dependiendo de lo que quieren hacer. Le doy a aplicar y ya quedó modificado el timer, ¿sí? Entonces, con esta pequeña modificación que yo le hice de aquí, colocar el timer, pues básicamente lo que va a pasar es que cuando yo active esta bobina, esta no se va a activar de manera instantánea, se va a activar hasta que pasen estos 3 segundos, porque este interruptor lo que hace, le manda una señal al timer, el timer se va a energizar, va a realizar su función y va a mandar una señal a esta bobina de aquí. Esta bobina de aquí la voy a quitar, voy a poner una normal para que se vea cuándo prenda y cuándo apaga. Y voy a utilizar la Q0.1. Luego también, si hacemos clic aquí en el timer, les va a aparecer esta ventanita de aquí abajo, que nos dice la cantidad de timers que podemos utilizar en este dispositivo. Nos vamos hasta aquí abajo, a ver. Bueno, si nos vamos hasta aquí abajo, ya vamos ahorita en el 219. O sea, tiene una cantidad increíble de timers, 254 timers podemos usar. Sí, entonces es una cantidad considerable de timers que se pueden utilizar y pues obviamente los timers antes de la automatización, antes de los PLC eran dispositivos físicos. O sea, si yo quería hacer un programa con 20 timers, tenía que comprar 20 de esos dispositivos y los energizaba y los tenía que hacer trabajar. Por eso les digo, el PLC reduce un montón. Es compacto porque no tienen que utilizar tantos componentes. Con el tamaño que tiene ese PLC, que es bastante pequeño, tenemos 200 timers y un montón de contadores y un montón de cosas que se pueden hacer, por eso se dice que es compacto. Antes la automatización se hacía de esta manera. Colocabas un interruptor, venía la señal del sensor, iba el timer, hacía algo y mandaba la señal a otra cosa para activar o prender algo, ¿sí? Lo van a ir entendiendo, lo vamos a ir viendo. Entonces vamos a simular esa parte. Sí, también se utiliza un montón de cables, exactamente. Ya con este PLC, pues no hay cableado. Lo único cableado que necesitas es del sensor al PLC y del PLC a lo que quieres activar. Es lo único que ocupas de cable. ¿Sí? Entonces, esta es una solución más actual de automatización, ¿no? Entonces, le damos correr y aquí está. ¿Sí? No hay nada activo porque no he presionado nada. Entonces, presiono este de aquí. Presioné la 1. Aquí me equivoqué. No le estoy atinando ahí. Ahí va. Presioné. Está contando el timer. 1, 2, 3 y activa. ¿Se fijan? Después de 3 segundos se activa. ¿Qué pasa si yo desactivo esto de aquí? Como les dije, es una instalación eléctrica. ¿Qué pasa si tú tienes un timer físico y lo desconectas de la corriente eléctrica? Pues se va a apagar, se va a resetear. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Pues lo mismo, se apaga, se resetea el timer. Entonces, por eso le digo, es como si fuera una instalación eléctrica el diagrama escalera, perdón. Lo activo otra vez, cuenta 1, 2, 3 y activa. ¿Sí? Entonces, es lo que yo les decía, tienen un proceso de llenado de algún producto y ustedes calcularon que para que ese producto se llene ocupa 3 segundos, pues cuando el sensor detecte que la caja o el envase ya llegó a la parte del embotellado, pues manda esta señal al PLC, el PLC le da el timer 3 segundos para que empiece a llenar, pasan los 3 segundos y ya, la botella que pasa a la siguiente parte del proceso, cosas así. Entonces aquí la parte de automatización, la parte de programación es muy sencilla, solamente es cuestión que, no sé, analicen el ingenio, la creatividad de cada quien para diseñar algún proceso, ¿sí? Aquí tenemos también otros tipos bueno, esto es la cuestión de información. Por ejemplo, ¿cuántos contadores tiene este PLC? Pues nuevamente nos podemos ir aquí hasta abajo y tiene 254 contadores. Un montón de contadores tiene aquí. Aquí hay más información acerca de
no sé, entradas y salidas. Aquí también viene la nomenclatura de las entradas y salidas, digitales, analógicas, contadores rápidos. Aquí tenemos 4 contadores rápidos, contadores de alta velocidad. Bueno, no los estoy usando, no los configuré. Esos, si los queremos utilizar, tenemos que configurarlos aquí. ¿Sí? Objetos de memoria. Nosotros también podemos crear o generar memorias. Por ejemplo, memorias del tipo bit. Tenemos un montón también. Son 511 memorias. ¿Qué son las memorias? Su nombre lo dice, para almacenar información. Yo quiero que en vez de activar una bobina, quiero que esa se guarde en el PLC porque esa información a mí me dice si ya pasó un producto o si hay un producto en una parte del proceso, entonces lo almaceno en una memoria, ¿sí? Esas son memorias del tipo bit que solamente almacenan 2 posiciones, o 0 o 1. Tenemos también palabras de memoria, que básicamente son números. Aquí podemos almacenar nosotros números, una cadena de números, saber cuántas cajas se han producido en la línea de producción en todo el día, pues aquí va almacenado, ¿sí? O cosas así. Entonces, no sé si hasta ahorita tengan alguna pregunta. No, perfecto. No. Bueno, ahorita aquí básicamente pues lo que le quería mostrar es la parte del simulador y la parte de ciertos componentes. Con estos componentes, aunque ahorita yo les acabo de mostrar, esta bobina, este interruptor, esta bobina y este timer es lo que necesitan para las primeras 2 prácticas. De hecho, voy a ponerles, les voy a poner por aquí donde estaba. El archivo de prácticas. Bien, estas son las prácticas. Ya se los había mostrado, de hecho. Ahorita se los voy a mandar por WhatsApp, por el grupo de WhatsApp. Esta es la práctica 1, ¿sí? Esta es la que pueden empezar a trabajar. Aquí, si se fijan en esta parte del programa, de la explicación, no es necesario ningún timer, porque no está hablando nada de tiempo. Solamente dice, se requiere automatizar el control de una banda transportadora que lleva productos del punto A al punto B. Cuando se detecta un producto al inicio de la banda, es decir, el punto A es el inicio de la banda, esta enciende para llevar el producto al punto B y se apaga. Simplemente es una banda transportadora, que lleva un producto de un punto a otro, ¿sí? Y una vez que ese producto llega al otro punto, se apaga. Dice, si en el punto A, es decir, en la entrada de la banda, se detecta un producto y en el punto B hay un producto que no ha sido retirado, entonces la banda no enciende. ¿Por qué? Es un material frágil y como ya un producto llegó al final de la banda, simplemente el programa tiene que determinar que hasta que no se ha retirado ese producto, no pueda mandar más o no pueda transportar más producto. Algo así, ¿sí? De la banda no encenderá hasta que el producto en el punto B sea retirado. Además, se necesita de un paro de emergencia, es decir, el sistema, el PLC, detectó que llegó un producto en el punto A, entonces la banda enciende y se empieza a mover. Debemos tener un paro de emergencia, que es algo común, normal, que cualquier programa, en cualquier línea de producción siempre debe haber paros de emergencia. Entonces, cuando la banda está transportando algo, si alguien presiona ese paro de emergencia, pues automáticamente se apaga y todo, ¿sí? Ya saben ustedes qué es un paro de emergencia y para qué sirve. Un paro de emergencia para detener la banda por si ocurre algún accidente. Cuando la banda está trabajando se necesita una luz indicadora. Esa es otra cosa también. Una torreta donde si la banda está trabajando, o sea, que estén funcionando, que encienda una luz indicadora que nos dice que la banda está trabajando. Si la banda no se está moviendo, es porque hay un producto que no ha sido retirado, pero el sistema está trabajando, porque la luz indicadora nos dice eso, ¿no? Y cuando el paro de emergencia está activo, pues se enciende una luz diferente, o sea, la luz de trabajo indicador es verde, la luz del paro de emergencia es rojo. Si tú ves que una luz roja está encendida es porque algo sucedió, ¿no? Alguien activó el paro de emergencia.
Entonces es lo que nos está pidiendo. Aquí no va a haber luces rojas y verdes en el PLC, porque recordemos que aquí estos son entradas y salidas. Lo que pasa que nos está diciendo a nosotros, ok, vas a tener dos sensores. Vas a tener un sensor en el punto A que va a estar conectado, no sé, a la entrada 0. Y vas a tener un sensor de presencia que va a estar conectado en el punto B, que va a estar conectado aquí a lo que viene siendo la entrada 1 del PLC. Y vas a tener tú, ¿cuáles van a ser tus salidas? Primero, ¿qué estás controlando? Un motor. Ah, bueno, pues ocupa una salida. La 0 va a ser mi motor. ¿Qué otra cosa te pide el programa? Ah, ocupas una luz indicadora de trabajo. Ah, bueno, pues una luz una lámpara, un LED. Ah, pues uso la salida 1. Luego, aparte, una luz indicadora de paro de emergencia que va a ser de color rojo. Ah, bueno, pues ocupo entonces otra salida. Voy a utilizar entonces la 2. ¿Sí? Entonces, básicamente lo que está diciendo en el primer programa, utiliza dos entradas digitales y utiliza tres salidas digitales, donde cada salida va a ser, una va a ser un motor, otra va a ser una luz de trabajo, del color que ustedes quieran, porque el PLC no controla eso, es lo que tú conectes ahí y ya. ¿Sí? Luego otra luz de paro de emergencia, que es otra salida del PLC. Y es lo único que tienen que hacer. Presiono yo aquí, porque detecté un producto, se enciende el motor y se enciende la luz de trabajo. Que ya llegó el producto al punto B, aquí sigue cuando yo presiono aquí, el motor se tiene que apagar, porque ya se llegó un producto al punto B, algo así. Entonces, no sé si les queda claro qué es lo que tienen que hacer en la práctica 1. ¿Sí? En la práctica 1 no ocupamos timer, no ocupamos contadores, solamente bobinas. Bobinas e interruptores. Es tan básica que lo único que se ocupa es eso. ¿Sí? Entonces, eso es la práctica 1. Entonces, ya ahorita con lo que les acabo de explicar de qué son los interruptores, cómo funciona el simulador y cómo configurar el PLC, ya pueden hacer la práctica 1. Ya nomás es ustedes que utilicen su lógica de programación de qué es lo que tenemos que hacer. O sea, este timer no se ocupa. Así. Déjenme aquí doy los cambios, que sí. No se ocupa, porque el programa nos está diciendo de esto, simplemente, este es un sensor, posición A, se activa porque llegó un producto, prende el motor. Hasta que, ¿y cuándo se va a apagar este motor? Pues hasta que detectemos algo en el punto B. Mientras no detectemos algo en el punto B, tiene que estar prendido. Entonces, ¿cómo yo puedo conectar aquí para que este se apague cuando llegue otro sensor? ¿Sí? Entonces, es su lógica. Y también lo pueden hacer incluso con puertas lógicas, la rutina, o sea, decir de que este motor va a estar prendido únicamente cuando este sensor reciba una señal y que en el otro sensor no haya señal. Para eso tenemos interruptores normalmente cerrados, como este. ¿Qué es un interruptor normalmente cerrado? Es una NOT, una compuerta NOT, es una negación. Es decir, que cuando este está apagado, pues simplemente va a estar activo aquí. Lo voy a conectar directamente a este para que vean. Descargamos todo en el simulador. Ahí está. Entonces, ¿se fijan? Aquí el 1 no está presionado. Para que, o sea, no hay ni una señal en el 1. En la entrada 1 está apagado. Y aún así hay señal aquí. ¿Por qué? Porque es normalmente abierto. Un normalmente abierto significa, es un normalmente cerrado. Un normalmente cerrado, su nombre lo indica. Cuando no está activo, permite el paso de voltaje o de corriente. Cuando yo lo activo, es cuando se va a abrir. Ven, aquí ya se dejó de poner verde e incluso se apagó la bobina. ¿Por qué? Porque ya estoy cortando aquí la corriente. Eso es normalmente cerrado. Es lo opuesto, es una negación, pues es un no. ¿Sí? Entonces aquí más o menos, si alguien entendió, les estoy dando la pista de cómo programarlo. O sea, la primera práctica aquí básicamente les estoy dando la pista. ¿Sí? Sensor 1, sensor A, llegó a la caja el sensor B, se apagó el motor. ¿Se fijan? Eso es lo único que estoy pidiendo en la práctica. Profe, ¿lo puede usar guardar? Cuando lo tengan,
en las horas de clases. En la hora de clases ustedes me pueden compartir la pantalla de su programa y lo simulan. Y ahí lo voy a calificar si está funcionando o no. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Es individual? No, es en equipo. Ustedes ya deben de tener los equipos. Dejen termino la grabación. Yo creo que ya con esto ya pueden hacerlo.